Estaba en mi cama y estoy llorando porque el Señor trajo memorias a mi vida sobre las cosas que Él ha venido haciendo. Y en medio de que estaba en mi cama, después de que llegué a la iglesia, me puse a hacer unas cosas. Y mientras estaba ahí, el Señor no sé, por una extraña razón me llevó a recapitular estos 8 años de mi vida que he estado aquí en Nueva Zelanda. Y en medio de eso me dio una canción. Hace tiempo el Señor no me daba canciones, no me daba inspiraciones. Y estaba ahí en mi cama y de repente llegó una letra a mi canción y empecé a escribirla. Y está basada en el proceso tan fuerte que pasé de vivir aquí en este país, en estos 8 años, la depresión que he sufrido. Y mientras estaba ahí, el Señor me recordaba cosas que pasaron al inicio de este proceso. Y es que cuando yo iba a entrar al proceso de depresión, donde Dios me iba a tratar de esa manera tan horrible, donde yo casi pierdo la vida, yo recuerdo que cuando en el segundo año Dios me empezó a levantar a las 5 de la mañana y también a las 12 de la noche a orar. Había una carga en mí, me acuerdo en ese entonces, por orar por mí y por un tiempo en el que yo iba a ser introducida. Sabía que algo venía a mi vida, pero exactamente no sabía qué era, pero sabía que era algo que iba a ser trascendental en mi vida. Era como cuando no sé cómo explicarlo, era como cuando tu espíritu te anuncia que te prepares para algo, dependiendo si es bueno o malo, así mismo uno lo siente. Yo sentía que algo intenso, fuerte, venía a mi vida y sabía que era de parte de Dios, pero no sabía qué era. Simplemente yo oraba, me acuerdo que yo oraba para que el Señor me sostuviera, lloraba para que eso no sé, no me desconectara, no me apagara, no me matara. Y también el Señor me llevó en ese tiempo a despertar a mi hijo a esa misma hora. Y Emanuel se levantaba conmigo, llorábamos y yo le decía a ellos, le decía, papi, no sé qué va a pasar, le decía, no sé qué va a suceder, pero vamos a entrar en un tiempo que ni yo misma le tenía palabras y ahora yo lo sé. Y yo empezaba a orar todas las noches, a las 12 de la noche, de 1 a 2, de 2 a 3, de 5 a 6 de la mañana, hasta que llevaba al niño a la escuela. Y era porque el Señor me iba a meter en ese proceso de depresión que hoy en día ya salí 8 años en el desierto. Y es un proceso que yo ni siquiera sé cómo comenzó, porque yo digo, de Dios haberme dicho, yo no hubiera entrado, yo hubiera dicho, no quiero, porque fue un proceso prácticamente de muerte. Yo casi pierdo mi vida en estos 8 años. Y hoy en día yo digo, fueron 8 años, ya salí, pero ahora que salí puedo sentirlo, puedo verlo como desde afuera y no puedo evitar llorar, porque en esos 8 años yo no lloré, yo no boté lágrimas, fue como la canción, yo simplemente estaba luchando, peleando contra algo que no sé cuándo comenzó, cómo inició, pero eso casi me mata. Estuve envuelta en la depresión, estuve envuelta en la ansiedad, en la tristeza, pero no era una depresión normal, no era una ansiedad normal. Yo estuve al punto de la locura. O sea, pasé por cosas internas, ese proceso fue interno, hacia afuera nadie lo vio, nadie lo notó, porque era adentro de mí. Todo ese caos estaba pasando dentro de mí y lo reflejaban solamente las paredes de mi casa, porque fuera de mi casa, de una manera u otra, Dios hacía que yo encontrara la fortaleza y yo sonreía, pero mis ojos, mi cuerpo, todo en mí gritaba auxilio, gritaba Señor, ¿dónde está? Porque yo sentí que Dios literalmente me abandonó. Por eso hoy en día yo me identifiqué mucho con el libro de Job. Ahorita estaba en mi cama sentada ahí recordando, es como que si el Señor trajera toda esa vivencia, y cada día que pasa voy recordando más situaciones que pasaron antes de yo introducirme a ese proceso. Y he intentado incluso contar mi testimonio, pero es que ha sido tan intenso, tan fuerte, que a veces siento que no tengo las palabras para expresar las cosas que me han sucedido acá, psicológicas, físicas, emocionales, literales, o sea, cosas así en mi vida diaria. Mi vida estuvo en peligro más de una vez yo no pude haberla contado, pero y así como Dios me ha estado dando palabra de que, o sea, Dios ha estado confirmando y por fin yo pude entender que Nueva Zelanda fue mi Egipto, fue el lugar donde Dios me trajo para procesarme, para entrar porque la vida está hecha, la verdad es que la vida está hecha de procesos, y yo he pasado por procesos en mi vida, pero el proceso de mudarme a Nueva Zelanda
porque ha sido en todos los campos, el idioma, el clima, la forma de vida, la adaptación, estar sola, ser madre soltera. Se puso a prueba mi fe, en quien yo creía, todo. Siempre sentí que en estos 8 años simplemente estaba como sostenida de un hilito, simplemente que yo sentía que si lo cortaban yo iba a morir. Sentía como que ese hilo era como que como el cordón umbilical del bebé, que si lo cortan entonces ya no le pasa alimento. Yo sentía que era como nomás simplemente como que si Dios me daba goticas de agua, pero no lo podía encontrar con esa fuerza con la que yo lo hacía normalmente, porque todo pasó cuando llegué a Nueva Zelanda. Y yo me acuerdo que yo intentaba encontrar el por qué, o sea, ¿qué hice? Yo le decía, Señor, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué está mal conmigo? Yo culpé al país, hice tantas cosas que yo buscaba la manera de entender. Y hoy en día Dios me hizo entender a través del libro de Job, porque el Señor empezó a sanar mi vida y hacerme como que ver las cosas desde otro panorama a partir de que empezamos a hacer la lectura del libro de Job. Y entonces me di cuenta que para que Dios te procese, para que Dios use lo que tenga que usar para procesarte, no necesitas estar en una situación buena o mala, arriba y abajo. Simplemente Él te mete en el proceso porque a Él le parece justo y necesario, y ya. A veces pensamos que las situaciones malas a nuestras vidas llegan simplemente porque yo estoy haciendo algo mal, porque estoy pecando, porque no sé, estoy haciendo algo. Y no. Yo tengo muy claro que mi vida espiritual y en otras áreas era perfectamente antes de llegar a Nueva Zelanda. Yo llegué con una vida espiritual súper sana, súper fuerte, súper arriba. Yo buscaba a Dios con una libertad, pero nomás fue que yo pisé el suelo de Nueva Zelanda y fue como que me dijeron, bienvenida a una nueva era. Y sentí como que cerraron la puerta y tiraron las llaves, y es como que si Dios fuera dicho, nadie la mire, nadie la toque. A partir de ahora ella va a entrar en su proceso. Y sentí todo este tiempo que Dios simplemente me miraba de lejos. Y yo me sentía tan mal porque yo le decía, ¿dónde está nuestro compañerismo? Donde nosotros éramos muy amigos, cercanos, era tan fácil acceder a ti. Yo me desesperaba buscándolo de noche, de día, de noche. Y parecía que Él me hubiera abandonado, como que si su presencia huyó de mí. Yo me sentía mal, me sentía sucia, me sentía frustrada porque yo decía, ¿qué fue lo que hice? No es necesario hacer nada. Cuando Dios decide pasarte por un proceso, sea bueno o malo, Él simplemente lo decide. Él sí sabía que yo no me iba a morir, pero yo sí en el proceso, en algún momento yo pensé que yo me iba a morir porque fue muy, muy duro. A veces yo estoy en mi cama donde ya puedo conciliar el sueño y me pongo a pensar en lo que viví y yo termino llorando. Yo ahora me la paso llorando todo el tiempo. Y antes yo era mala para ponerme a hacer esto, pero este proceso me ha llevado como a querer hablar de todo lo que me pasó, e incluso opté por empezar a escribir, porque a veces me siento para hacer la segunda parte del video hablando de mi testimonio de cómo Dios me sanó de una depresión crónica, de una depresión aguda, de una depresión de muerte, no una depresión nomás esas como que las personas, no, era una depresión que casi me lleva al borde de la locura, porque yo no dormía. Lo último que me empezó a pasar fue que yo no me estaba alimentando bien. Yo no me estaba alimentando, mi cuerpo, o sea, salí del proceso, pero yo quedé débil en todas las áreas. Ahora entiendo cuando Dios me dijo, yo te voy a restaurar y te voy a sanar de adentro hacia afuera. Y me acuerdo porque yo hasta tuve enfermedad física. Y el Señor me dijo, así como sufriste el proceso de la enfermedad, porque yo me enfermé, nadie lo sabía y la gente se va a enterar tal vez ahora que yo lo cuente, el Señor me sanó. Él mismo hizo que no hubiera intervención quirúrgica, que los hospitales siempre me dieran pretexto y nunca me atendieron porque era parte de mi proceso. Y Él mismo intervino en mi cuerpo y me ha sanado de tantas cosas que acarrié, porque yo me enfermé física, espiritual, emocional, de todas las áreas. Entonces yo he hecho un video hablando un poco de mi proceso, pero no he tenido como que las palabras para hablar del segundo. Por eso estoy escribiendo y dije que voy a empezar a hablar de poco a poco, porque yo quiero cerrar todo, quiero contarlo todo, porque yo espero que mi testimonio sea de bendición y que la gente entienda que detrás de las enfermedades y cosas que nos pasan se esconden más cosas, como los procesos de Dios y también los ataques del enemigo. Y entonces ahorita estaba como que, no sé, con ese corazón así emocionado, agradecido y con tantas emociones.